El congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, donde se está jugando el partido de la nueva ley de promoción agraria. Como ya sabemos, lo que tiene atascado el tema y, claro, preocupación porque las manifestaciones continúan, está básicamente en torno al tema remunerativo. La propuesta del Poder Ejecutivo es de un bono de 20% no remunerativo sobre el jornal, lo que significaría un incremento de 39 soles a 45 soles. El congresista Núñez acaba de señalar que se podría llegar hasta un jornal o un sueldo diario, mejor dicho, de 58 soles, si se suman determinadas, ¿no?, entre bonos y demás, y se hace la división entre 26 días. Vamos a preguntarle a Gabriel Amaro, gerente general de AGAB, a quien le damos nuevamente la bienvenida por estar con nosotros. ¿Cómo está usted, Gabriel? Yendo ya al grano, la vez pasada, hace algunos días, pudimos hablar de la problemática del sector. ¿Cómo observan ustedes hacia dónde se está yendo exactamente con lo que sería esta nueva ley? Si la consideran viable, y me imagino que acaba de escuchar al congresista, ¿hasta dónde es que el rubro puede, entre comillas, aguantar una negociación con estas características que haga que el negocio siga siendo rentable y que, por supuesto, los trabajadores tengan una mejora sustancial de sus condiciones? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a ver. Primero, las empresas viven en un libre mercado y bajo condiciones establecidas en la ley. Y las condiciones establecidas en la ley para el caso de salarios es que todas las empresas como mínimo tienen que pagar una remuneración mínima vital al mes, que es 930 soles, más ETS, gratificaciones y otras bonificaciones que están en la ley. ¿No? Eso es así. Y no se puede poner de manera arbitraria un monto para un sector específico. No se puede. Para eso, la discusión de cualquier modificación a la RMB está establecida en la Constitución y se hace en conjunto con los trabajadores, los empleadores y el Estado, y este espacio es el Consejo Nacional de Trabajo, en donde hay una sola remuneración mínima vital, hay un equipo, un grupo técnico que lo evalúa en base a la situación de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se está dando en este momento. O sea, el proyecto de ley, por ejemplo, que finalmente el Congreso no aprobó, ya había puesto de manera arbitraria una serie de conceptos que hacían que quiebre el sector. O sea, no se trata de decir cuánto aguanta o cuánto puede dar el sector, porque cada empresa tiene una realidad distinta. Y además, el otro tema importante que tienen que entender las autoridades, digamos, o los congresistas o los políticos, es que las empresas a partir de la remuneración mínima vital establecida de 930 soles, tienen franjas salariales en función a la capacidad, al modelo de negocio y también a las capacidades que tienen los trabajadores y los puestos que van a ocupar. Aquellos que son más productivos, que tienen más capacidades, etcétera, ganan más. Tanto es así que, según la información de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, el promedio que paga el sector formal de la agricultura es de 1.543 soles mensuales, no 930 soles. Mira, el promedio de la actividad informal de la agricultura paga 875 soles al año 2019. Y en cuanto al promedio de todos los sectores económicos, se paga 1.434. Esas son las estadísticas que sale de información oficial. Entonces, cuando uno quiere equiparar artificialmente porque le parece a alguien que se puede pagar más, está muy equivocado, porque lo que está haciendo es subir sin fundamento técnico la remuneración mínima vital de un sector, acercándola al promedio, y lo que dice la teoría económica es justamente lo contrario, que la remuneración mínima vital tiene que estar lo más separada del promedio para que no se genere un colapso del sector económico, del sector formal, y genere más informalidad. Es justamente lo que puede provocar una ley que tiene unas características que no están fundamentadas en los hechos o en el análisis técnico y económico. Eso es lo que puede permítame ahí con respecto, por favor, a lo que usted acaba de señalar. Usted nos ha dicho cuánto es el promedio, por favor, 1.500. A ver, el promedio que paga el sector formal de la agricultura es 1.543. Ese es el promedio. 1.543 del sector formal. ¿Por qué ayer en el Congreso se ha discutido un informe, me parece que viene por el lado de Grade,
que dice salarios según tipo de empresa, microempresa en el sector agrario, salarios promedio en el sector agrario 2019. No voy a tocar el tema informal, porque son bastante inferiores, pero en microempresas se está hablando de 1.013 soles, 1.179 en la pequeña empresa y en la mediana y grande 1.287. Esto calza con el promedio que usted señala, de repente porque acá juntan a la mediana y grande en un mismo rubro. ¿Calza con lo que usted tiene como información? A ver, tú puedes dar datos, no sé, la verdad sé que presentó una información, no tengo esa información de grade, Ujú. ya, pero todo está también discutible. Yo lo que te digo es que esta es información de la planilla de información pública, de la Ya. planilla electrónica del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Esto puede haberlo sacado probablemente de alguna estadística, de la encuesta nacional de hogares, qué sé yo, no tengo esa información. Ujú. Lo que yo te digo es información que sale de la información pública de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo. Y es real, o sea, acá no hay nada inventado. ¿Ya? Pero el tema de fondo, más que discutir el número, es lo siguiente. En las economías existe una remuneración mínima vital, y en el Perú existe una, y el lado para discutirla, el sitio apropiado según la Constitución, es entre trabajadores, empleadores y el Estado. Y ese espacio se llama Consejo Nacional de Trabajo. Y Ujú. ahí es donde se discuten los incrementos. Y no ha existido ya un incremento de más de, me parece, 10%. No ha existido nunca un incremento de 25 o 50%, porque eso Ujú. hace colapsar el sector económico de la economía, no hay forma. Lo saludable en una economía es que existe un mínimo y sobre el mínimo ya las empresas en base a sus capacidades establecen franjas salariales y le pagan en función a estas variables que te he Libre, explicado. Eso es lo... libre mercado, efectivamente. Pero entonces ustedes Ah, tampoco estarían de acuerdo con el concepto de bono no remunerativo de 20% que introduce el Ejecutivo. nosotros lo que hemos dicho es que el sector, por los cálculos que hemos hecho, podrían soportar un bono no remunerativo de un 15%, Ujú. dado por los niveles adecuados que existen en la normativa, en la Constitución y la ley. ¿Ya? Pero, ojo, esto no significa que todas las empresas lo puedan hacer, Ujú. porque hay empresas que tienen modelos de negocio y mercados que tienen menores márgenes. Y acá es el libre mercado. ¿Ya? Y en el libre mercado uno tiene que tener unos grados de competitividad en los márgenes, porque si no simplemente quiebras. Mira, esta situación, un poco para que se entienda, esta situación a la que nos han llevado de derogar una ley que ha generado muy buenos beneficios económicos y sociales para el país y dejarnos en un limbo regulatorio, porque esa es la realidad, y habernos quitado la seguridad jurídica de 10 años que teníamos en una norma, lo que ha llevado es que hoy en día el mundo está perplejo con lo que está pasando en el Perú, porque esto no sucede en el mundo, que de la noche a la mañana teniendo seguridad jurídica te la quitan de la noche a la mañana. Y después te planteen un proyecto de ley que felizmente de manera responsable el Congreso no la aprobó, en donde iba a provocar el colapso del sector. Bien. Eso es lo grave. Va- Y sobre todo en un año donde necesitamos empleo y necesitamos crecimiento económico. Vamos a ir a una pausa, pero al regreso quisiera que me comente una pregunta similar, le hice al congresista Núñez. La vez pasada estábamos también hablando con usted de este tema, pero en los últimos 2 días hemos visto no solamente las manifestaciones, que ya sabemos que es ilegal tomar carreteras como se está tomando, sino, digamos, expresiones muy sentidas, muy afectadas de aparentes representantes de trabajadores en el Congreso con respecto a abusos incluso, y por otro lado también lo que se ha visto es opinión de un buen grupo de laboralistas que más bien han sido muy críticos, al menos sobre todo en la sesión de ayer, con respecto a la ley que usted señala pues fue un error derogar. Quisiera, luego de la pausa, que podamos discutir rápidamente este tema. ¿Qué tanta razón podrían tener estas expresiones que hemos visto bastante, insisto, afectadas de lo que serían pues abusos y malas condiciones de trabajo tras la pausa? Gran preocupación e incertidumbre en estas vísperas navideñas sobre lo que pase finalmente con la nueva ley agraria, sobre todo a partir de la convulsión social que está marcando al país. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ha pedido a la Comisión de Economía sesionar hasta que haya consenso. Gabriel Amaro, gerente general de AGAP, acabamos de hablar sobre la posición del gremio ya en términos de lo que significa este nuevo proyecto de ley, básicamente la posición del Ejecutivo, lo que significaría un bono no remunerativo y por supuesto lo que debe ser el respeto al libre mercado. Sin embargo, lo que yo le decía antes de la pausa, hemos visto expresiones bastante afectadas, sentidas, por un lado de
dirigentes supuestos, y digo supuestos porque las interlocuciones todavía no se entienden bien de los trabajadores con respecto a abusos, con respecto a malas condiciones de trabajo, que están de alguna manera sustentadas en también opiniones de laboralistas destacados que han intervenido ayer pues y hoy en las sesiones del Parlamento. ¿Cómo evalúan ustedes del sector esta corriente de opinión? ¿Se nos ha pasado algo? ¿Ha habido efectivamente abusos que han debido ser corregidos con mayor firmeza en el pasado? Mira, nosotros representamos a un grupo de empresas del sector agro, entre productoras agrarias, agroexportadoras, agroindustriales, comerciales, del sector agro moderno, formal. ¿Ya? No representamos a aquellas empresas que maltratan a los trabajadores o que no le dan lo que les corresponde por ley. ¿Ya? Entonces, eso para empezar. Segundo, yo he estado en el Congreso, he escuchado a los laboralistas y no se puede generalizar. ¿Ya? Nosotros compartimos la preocupación y nos solidarizamos con aquellas personas que han sufrido ese tipo de maltratos. Nosotros no lo permitimos en nuestro gremio. Y nosotros somos de los primeros que buscamos a las autoridades para que se cumpla la ley y para que se fiscalice a todo el sector. Mira, nosotros tenemos reuniones con la SONAFIL, con varias entidades y espacios públicos en donde nos reunimos periódicamente buscando la mejora de la regulación y el cumplimiento de la ley por parte de todos los actores. Somos los primeros que pedimos a la SONAFIL que fiscalice a todos. Es más, hemos dado propuestas a la SONAFIL y sé que la SONAFIL está haciendo un esfuerzo, pero hay que entender también que la SONAFIL no tiene todo el presupuesto o todos los recursos. Hemos dado alternativas para que haga fiscalizaciones, digamos, basadas en riesgo, basadas en datos, de bases de datos georreferenciadas, para que pueda intervenir empresas que se llaman formales, pero que incumplen los derechos laborales. Nuevamente, nosotros no permitimos en nuestros agremiados el incumplimiento de la ley. Por el contrario, tenemos 3 códigos de conductas aprobados, tenemos causales de expulsión del gremio si no los cumplen, y tenemos además auditorías en las empresas efectuadas por auditoras internacionales que van desde temas de calidad del producto hasta temas laborales y sociales que debemos cumplir. Muy bien, muchas gracias Gabriel Amaro, gerente general de AGAP, por esta intervención.